Bueno, lo de física. Tenemos lo que son peso específico y densidad y estática. Que lo que más hay que tener en cuenta es, primero, que 1 kilo son 9,8 newton. Siempre que tengamos que pasar de 1 kilo a newton, tenemos que multiplicar por 9,8. Después, de esto hay varias formulitas que yo se las pasé en una hoja. Entonces los diferentes problemas que el profe nos da son como los que están en ejercitación, que te dice, por ejemplo, si un cuerpo tiene una masa de tanto, ¿cuánto es su tanto? Son problemas simples, en lo cual nosotros seguramente lo que vamos a tener que despejar son, por ejemplo, el peso, la fuerza o el peso específico. Por ejemplo, que peso específico es el peso sobre el volumen. Ojo que peso no es lo mismo que masa. Si el profe te dice un cuerpo tiene una masa, es una cosa. Ahora si el profe te dice tiene un peso es otra cosa. El peso es la masa por la gravedad. Que la gravedad, si no me equivoco, es 9,8 también. No me acuerdo. Pero si te dice la fuerza, por ejemplo, es la masa por la aceleración, que esos son datos que te da el profe. Entonces, si tenés uno u otro, los vas despejando y los vas resolviendo. Son problemas simples, pero que hay que prestar atención al enunciado. Después tenemos la densidad. Bueno, se cayó el teléfono. La densidad de algo es la masa sobre el volumen. Entonces, ves, acá tenemos diferentes formas de despejar masa sobre volumen. Acá tenemos peso específico, que es peso sobre el volumen. Y a su vez, el peso es masa por gravedad sobre volumen. Entonces, de acuerdo a los datos que nosotros vamos teniendo, lo vamos resolviendo. Eso es todo. Después tenemos las magnitudes vectoriales, que son las que vimos. Bueno, esto es todo como la teoría, te dice si las fuerzas van para el mismo lado, para diferente lado. Tienen un punto de aplicación, una dirección, un sentido, un módulo, que es la flechita que nosotros hacemos. Y en sí los ejercicios son como este. Aquí los vamos a jugar. El profe, por ejemplo, la información que el profe nos da es cuánto mide la fuerza 1, la fuerza 2, el ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo alfa siempre es de la fuerza 1 y el beta de la fuerza 2. Lo primero que tenemos que hacer es esto. F1x es F1 por el coseno de alfa, F1y es F1 por el seno de alfa, bueno, y lo mismo con F2. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Acá, por ejemplo, F1 es 10. Por el coseno de alfa son 20. 10 por el seno de 20, 11 por el coseno de 60 y 11 por el seno de 60. Resolvemos eso en la calculadora y nos da estos resultados. ¿Qué hacemos? Vamos a sumar las y por un lado y las x por el otro. Yo le puse color para que se diferencien. Entonces sumo 9,39, que es x, y la otra x, que es 5,5. La suma me da 14 y la suma de las y me da 12,95. Ahora, yo lo que estoy haciendo es para saber cuánto es la fuerza de la resultante de esas dos, o sea, de la unión de esas dos fuerzas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la raíz cuadrada de la suma de fx al cuadrado más la suma de fx al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de esto al cuadrado y de esto al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? 14,89 al cuadrado más 12,95 al cuadrado. Esto al cuadrado y esto al cuadrado. Hago el cuadrado de esto, el cuadrado de esto, lo sumo y a eso le saco la raíz cuadrada. Y eso nos da 19,75 newtons, que es la fuerza de la resultante. Ahora yo quiero saber qué amplitud de ángulo tiene esa resultante. Porque acá tenemos F1 con su ángulo, F2 con su ángulo y acá tenemos la resultante con su ángulo. Para saber cuál es el ángulo, lo que tenemos que hacer es la tangente de θ, que se va a llamar así ese ángulo, que es igual a I, 12,95, sobre X, 14,89. Entonces, ¿qué hacemos?
este tangente, para pasarla para el otro lado y que quede solo tita, queda como arco tangente, que es lo mismo que como hacemos shift seno, shift cosenos, la inversa. Entonces nos va a quedar el arco tangente de y sobre x. Tenemos arco tangente y, que es esta, sobre x, que es esta. Resolvemos esto y hacemos en la calculadora arco tangente y el resultado de esto y nos va a dar el ángulo. O sea, el ángulo tita de la resultante mide 41,01 grados. Después, podemos tener el método del paralelogramo, que es gráficamente. El profe nos da las fuerzas, los ángulos y seguramente nos puede dar una escala de cuántos newton miden. Entonces, esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea paralela a esta, no sé qué va a ser esta, esto lo hacen bien con regla, y una línea paralela a esta, que es fuerza 2, acá arriba. Se va a formar como un rectángulo en este caso. Y unimos esta esquina con esta esquina. Esa unión es la resultante. En este caso, acá nos dice que F2 tiene menos 30 grados o 330. ¿Qué puede ser? Si nosotros empezamos desde acá, tenemos 90, 180, 270, hasta acá 330. O puede ser menos 30, que directamente de acá bajamos menos 30. Es lo mismo. Es como en óptica geométrica. Me parece que también tenemos este caso de menos... No, óptica oftálmica, que es lo mismo poner menos 30 que 330. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, beta es menos 45 o 335. Podemos hacer de acá para abajo menos 45 o damos toda la vuelta y son 315. Acá lo hicimos con el otro método, el que hicimos antes. Y después tenemos las fuerzas paralelas. El profe nos va a dar cuánto mide F1, 10 newton, cuánto mide F2, 5 newton, y la distancia entre ambas fuerzas, que en este caso es 10 metros. ¿Qué hacemos? Hacemos una línea, que serían estos 10 metros, y la fuerza 1 y la fuerza 2. Acá lo podemos hacer a escala, por ejemplo 10 centímetros y 5 centímetros, y la fuerza 2 va a quedar más cortita que la fuerza 1. Lo primero que vamos a hacer es esto que dice acá, grande sobre pequeña. La fuerza más grande, que es F1, la ponemos sobre la pequeña, o sea, encima, que es lo que está con amarillo. Y la pequeña contra la grande, o sea, exactamente esta medida la pasamos acá arriba. Entonces, de lo que marcamos con amarillo en este caso, unimos esta esquina con esta esquina, las puntas de las dos flechas. Y acá donde se cruza con la distancia, ahí es donde va a estar la resultante. Pero necesitamos saber qué largo tiene esta resultante. ¿Qué hacemos? Para sacar la resultante es F1 más F2. En este caso 10 newton más 5 newton nos da 15 newton. Hacemos también, si quieren, escala, los 15 newton de la resultante, que es lo que está con rosa. Ahora nosotros queremos saber qué distancia hay desde este punto hasta F1 y desde este punto a F2. Sabemos que el total son 10 metros, pero hay que saber cuánto es de cada lado. Siempre A va a ser desde F1 a la resultante y B va a ser de F2 a la resultante. Para eso tenemos esta fórmula que dice que F1 por A es igual a F2 por B. Nosotros qué datos tenemos acá, F1 y F2, que sabemos que son 5 y 10 metros, newton. Pero no sabemos ni A ni B. Pero sabemos que entre A y B suman 10 metros. Entonces tenemos esto, A más B es igual a D, que D son 10 metros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiarlo. Vamos a dejar B es igual a D, que son 10 metros, menos A. Y acá vamos a ir reemplazando. Nos queda F1 por A es igual a F2, y acá en vez de poner B, ponemos D menos A. Entonces tenemos que F1 son 10, A no lo sabemos, F2 son 5 y B es D menos A. Entonces nos quedan 10A igual a 5 por 10 menos A. ¿Qué hacemos acá? Separamos, hacemos la distribución. 5 por 10, 50. Y 5 por menos A es menos 5A. Y acá nos queda una ecuación simple. Nos queda 10A igual a 50 menos 5A. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar el 50 de este lado
y este menos 5A pasa sumando al otro lado. Entonces nos queda 10A más 5A igual a 50. Nos quedan 15A igual a 50. ¿Qué hacemos? Esto acá está multiplicando, lo pasamos dividiendo. 50 dividido 15. Esto nos queda que A es igual a 3,33. Entonces ya sabemos que D, o sea, la distancia total son 10 metros. Y sabemos que A, este pedacito, son 3,33. Lo otro que hacemos es simple. B es igual a D, 10 metros menos 3,33. Nos da que B es 6,67. Entonces, esta parte que es A mide 3,33 y esta parte que es B mide 6,67. Y eso es todo. Acá lo pueden, si quieren, reemplazar los datos para ver que les da lo mismo.